Hermanos, de nuevo nos encontramos a través de las redes virtuales, a través de la internet, para continuar desde nuestros hogares, pero juntos en espíritu, en armonía, alabar, glorificar el nombre de Dios con este culto, que tengamos predicación de su palabra para salvación de alguno que todavía no le conoce y para crecimiento, para edificación de nosotros. Vamos a gozarnos, hermanos, en medio de las circunstancias en que estamos viviendo. Mostremos que somos cristianos y que dependemos del Señor y que no estamos atados. La iglesia no está cerrada, no estamos congregados en el mismo lugar, pero vamos a alabar al Dios Todopoderoso. Gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cristo
De inmediato vamos a tener una lectura en la palabra de Dios, libro de Job en el Antiguo Testamento, Job capítulo 1, versículos 1 hasta el 12. Libro de Job capítulo 1, versículos 1 hasta el 12. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias por la oportunidad de llevar a cabo este culto, este servicio. Señor, es tentador estar en la intimidad y tranquilidad de nuestro hogar y ser irreverentes, pero Señor, que esta sea una oportunidad más en que el Espíritu Santo nos guíe de tal manera que nosotros estemos concentrados de manera intencional, con corazones gozosos y deseosos alrededor de tu persona. Guíanos, Señor, enséñanos a través de tu palabra, que podamos acompañar los cánticos también. Que este sea un verdadero culto rendido a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Al Cristo vivo sirvo y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive e imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, oímos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo
está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. No te avergüences y alaba a tu Señor. No te avergüences y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences y alaba a tu Señor. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y es Cristo quien me hace cantar, y es Cristo quien me hace cantar. De todos mis pecados libre soy, al cielo voy, y es Cristo quien me hace cantar. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Para algunos avisos, recuerden, estamos en un toque de queda con un horario especial desde hace ya más de una semana y se va a prolongar hasta este miércoles, cuando se sabrá si continúa o habrá cambios. Pero la próxima actividad es el lunes. Los pastores, recuerden, hay una reunión de oración de pastores este lunes a las 5 de la tarde en el templo, así que ya lo saben, agendarlo. El culto de caballeros el martes 7 de la noche será de manera virtual, así que caballeros, estén pendientes al enlace que se va a compartir para que usted esté presente, esté ahí en el culto. El miércoles tendremos culto de oración, será 4:30 de la tarde el culto de oración el miércoles, como lo tuvimos el miércoles pasado. Ahí los jóvenes el viernes tendrán su culto, será 5 de la tarde viernes, 5 de la tarde culto de jóvenes, y ya los demás avisos serán dados en el transcurso de la semana. Recuerde, el sábado el programa Dios habla hoy, 6 de la tarde a través de YouTube. Esté atento al enlace para que usted sintonice el programa, comparte el enlace para que otros escuchen el mensaje del Evangelio y puedan arrepentirse y convertirse creyendo en Cristo. Sigan orando por los enfermos, sigan apoyando las actividades, sigamos orando por nuestro país, nuestras autoridades. Hermanos, vamos a orar, vamos a estudiar la palabra de Dios para tener convicciones bíblicas fuertes, porque el tiempo que se avecina para la iglesia es fuerte. Cielo
este pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Vamos ahora a prestar atención. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios esta noche a cargo de nuestro hermano Daniel Alcántara. Así que estemos en oración, pero también atentos a la palabra que el Señor nos trae en esta noche. Él nos bendiga por medio de la Santa Biblia. Se ha dicho que antes de que Dios use a un hombre en el ministerio, debe ser quebrantado grandemente a través de aflicciones y a través del sufrimiento. Dios usa a los vasos que han sido destrozados por los martillazos de Satanás, y mientras más deseamos ser usados por Dios, mayor debe ser nuestra disposición a sufrir por Él. Y todo eso involucrará una guerra espiritual. Cuanto más comprometidos estemos en el ministerio y más devotos seamos al Señor, más nos encontraremos en el fuego cruzado entre Dios y el diablo. Mientras más fieles seamos, más atraeremos los ataques del diablo. Todos nosotros nos encontramos viviendo en medio de una guerra espiritual. Esta guerra no es una guerra visible, sino es una guerra invisible. Y esa guerra invisible contiene conflicto y envuelve conflictos que no son visibles a nuestros ojos. Entre Dios y el diablo, entre el infierno y el cielo, entre lo bueno y lo malo. Y cuanto más fieles seamos a Dios, más atraeremos los ataques del enemigo. Permíteme darte un panorama del libro de Job. Y antes de darte este panorama, me gustaría que tú consideres esta pregunta. ¿Por qué la soberanía de Dios merece nuestra confianza y adoración, aun cuando Dios permite duras pruebas, grandes aflicciones, sufrimiento en nuestra vida? Nosotros no sabemos con toda certeza cuándo fue escrito el libro de Job, quién lo escribió o por qué causa se escribió, pero hay varias razones que nosotros debemos tener claro. Y una de ellas es para demostrar que Job mantendría su fidelidad a pesar de la dura prueba en su vida. Y eso se ve de una manera bien obvia en el capítulo 2, en el verso 10. También era para enseñarle a Job que él no debía cuestionar la obra de Dios en su vida. Capítulo 40, verso 2. Y es para ayudar a Job a conocer como nunca el poder y la sabiduría de Dios. Capítulo 42, verso 5. Y era para dejar a Job que dejara de confiar en sí mismo. Capítulo 31, verso 16 al 22.
fue para probar exactamente lo opuesto, como lo vemos allí en el capítulo 42, el verso 10 al 17. Y es para probar de que podemos nosotros recibir tanto el bien como el mal de parte de Dios. Y eso lo vemos de nuevo en el capítulo 2, el verso 10. Vamos a la escritura y vamos a leer en el capítulo 1, del verso 6 al 12. Capítulo 1, versos 6 al 12, y dice así el Señor en su palabra. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes ha aumentado sobre toda la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verá si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que él tiene está en tu mano. Solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de la presencia de Dios. Padre, venimos a tu presencia. Entendemos que tú tienes el control soberano porque tú eres soberano. Nada acontece en nuestra vida sin que tú lo permitas. Y yo oro, Señor, para que tú hables a tu pueblo, ya que tenemos en nuestras manos tu palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Que tú uses tu palabra para edificar a los santos, para enseñarnos a adorarte, a pesar de lo duro, de lo difícil que pueda ser la prueba en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Lo primero que yo quiero que vean conmigo en esta noche, amados hermanos, primer punto es, la soberanía de Dios merece nuestra confianza y adoración, aun cuando somos candidatos elegidos para sufrir por Él. Y lo primero que vamos a ver es el candidato elegido por la soberanía de Dios. Y esto lo vemos bien claro, que Job es el candidato elegido por la soberanía de Dios para sufrir, porque Dios lo considera como digno de sufrir por su causa. Inmediatamente se nos presenta a Job como un ejemplo de piedad, lo cual nos llevaría a decir de que él es el candidato elegido para un desastre. El libro de Job comienza, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. El orden de la palabra comienza literalmente con la palabra varón había, y todo este énfasis es sobre Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. La ubicación de Uz, nosotros la vemos allí en el norte de Arabia, geográficamente, esa es su ubicación. Y Job es presentado a nosotros como un hombre real que vivía en un lugar real. Su nombre es Job, que proviene de la palabra persecución, que significa perseguido, o de la palabra
árabe que quiere decirle el arrepentido. En la introducción del libro vemos la descripción del carácter espiritual de Job. Se nos dice que él es perfecto, no en un sentido de que él es perfecto sin pecado, o que él no tuviera problema, o luchara contra el pecado, o que fuera exento sin pecado, no. No es que él era perfecto, sin falla en lo absoluto, sino se nos presenta de que el único perfecto es Cristo en la Escritura, es Jesucristo, el único perfecto. Si no, se nos presenta a Job con un carácter irreprochable, una conducta moral. Eso significa que él era un hombre sin defecto, que no tenía ni tendría una cola que le pise, no tendría ninguna tacha. Y él es destacado y distinguido por su integridad personal, su honestidad y su fidelidad y su devoción a Dios. Nadie podía venir y traerle una acusación o señalarlo o traer acusaciones en contra de su vida, porque él tenía un balance de la integridad, él tenía una devoción y él sabía cómo caminar por el camino estrecho. Nota que se nos sigue diciendo, él era recto. Y esta palabra quiere dejar dicho o significa que él era recto, justo, derecho, íntegro, que no se desviaba del camino de Dios, que vivía una vida justa, una vida en rectitud para con Dios. Él era un hombre justo, apartado para Dios. Caminaba en el camino estrecho de la integridad y de la rectitud. También que él era temeroso de Dios. Su corazón estaba lleno de un temor tan reverente que reverenciaba al Señor. Él tomaba seriamente a Dios. Y ese temor lo llevaba a honrar y a glorificarle a Dios, que él se apartaba del mal, alejándose del mal, huyendo del mal, como si el mal era un monstruo o un fuego que lo podía quemar. Él huía de la presencia del mal. Él sabía lo que era resistir la tentación. Él ponía freno a su lengua. Él guardaba sus pies. Él guardaba sus ojos. Él guardaba su corazón. Y nota que nos dice el verso 2. El verso 2 nos dice lo siguiente. Nota la bendición de Dios en su vida. 7 hijos, 3 hijas. La bondad de Dios, su bendición era derramada sobre su familia. El verso 3 nos habla de su prosperidad, de cómo Dios bendecía a este hombre. Se nos describe de todas sus posiciones, toda su riqueza, como solían tener los patriarcas, numerosos rebaños. Escucha, eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Ese era un hombre profundamente piadoso, exitoso, algo extraño para nuestro tiempo. Alguien que tema a Dios y le vaya bien en esta vida. Alguien que tema a Dios y tenga éxito, sin venderle su vida, su alma a ese sistema de este mundo. Y al final del verso 3 nosotros podemos notar que Job era el hombre más grande de todos los hombres de la tierra del oriente. Él era el más grande en riqueza, él era el más grande en reputación, inclusive él era el más grande en piedad, en devoción, uno podría decir. Noten el verso 4 conmigo. Como dice, que iban sus hijos y hacían banquete en su casa. De la abundancia de la bendición que Dios derramaba, ellos gozaban y sus hijos hacían fiesta, cada uno en su día. Esto implica del amor, de la armonía de los miembros de la familia. Esta expresión puede referirse a una fiesta de cumpleaños, aunque nosotros no estamos exactamente seguros de que eso significa. Todo esto representa
una imagen de armonía, de amor, de una buena relación que había entre ellos, cómo ellos se amaban, cómo había una gran confraternidad, cómo ellos se reunían en la casa de aquel cuando era el día de su cumpleaños para gozar y disfrutar y abrazarse y tener ese tiempo de comunión, de las bendiciones que Dios derramaba en la vida de Job. Nota conmigo en el verso 5, como dice que él era un líder espiritual en su casa. Nosotros creemos que todo esto está ocurriendo, todo esto está pasando en el tiempo de los patriarcas, antes de que la ley fuera dada. Job funcionaba como un tipo de sacerdote a favor de su familia o su casa. Antes de que el sacerdocio fuera establecido, Job ofrecía ofrendas, sacrificio y holocausto con el propósito de expiar cualquier pecado que sus hijos hubieran cometido. Hermano, en cuanto a Cristo, Cristo como sacerdote ofreció el único sacrificio perfecto que puede expiar el pecado del mundo. Él mismo, siendo el sacerdote, se ofreció a sí mismo por nuestro pecado. Job es el candidato elegido por la soberanía de Dios para sufrir un desastre que nosotros podíamos encontrar en el registro de la Escritura. Recuerda su característica. Él era intachable, recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, un líder espiritual. Él sobresale sobre la comunidad. Él sobresale sobre todos los hombres de la región, de los hombres de los orientales. Y Job es elegido por la soberanía de Dios para sufrir. No es porque él haya cometido algún pecado, no es porque sus hijos hayan cometido algún pecado, sino porque Dios lo considera digno de sufrir por causa de su nombre. Y eso nosotros lo vemos de una manera bien clara en el capítulo 2, en el verso 3, inclusive en el mismo capítulo 1, el verso 8, que Job es el candidato elegido por la soberanía de Dios para sufrir. Mientras más él se mantenía íntegro, mientras más él se mantenía devoto en la tierra de Uz, él iba a traer los ataques, los dardos de fuego, el fuego del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque la gran piedad y la gran devoción a Dios viene acompañada de exposiciones y de ataque, de oposición y de ataque de parte del enemigo. Recuérdate que lo primero que hemos visto es al candidato elegido por la soberanía de Dios. Al candidato elegido por la soberanía de Dios. Que Job es el candidato para sufrir por la soberanía de Dios un desastre de Satanás. Ahora, lo segundo que yo quiero que vean conmigo, que el autor lo enseña, no solamente él lo presenta, de que Job es el candidato elegido por la soberanía de Dios para sufrir por él, sino también se nos presenta un escenario en el cual nosotros podemos ver la integridad de Job, inclusive aún él siendo el elegido como candidato para sufrir por él. Nosotros vemos este segundo punto, que es el desafío invisible que conlleva e involucra e envuelve al candidato elegido por la soberanía de Dios. Este es uno de los puntos, este es uno de los pasajes donde nosotros podemos ver en toda la Escritura algo raro. Algo que nunca nosotros hemos visto, que ningún ojo humano ha podido ver.
que el cielo quita su velo y nosotros podemos verla ya, el tercer cielo, en el trono de Dios, donde se nos concede escuchar la voz de Dios hablarle al mismo Satanás. Job no tiene ninguna idea de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando en el cielo. Pero tú y yo podemos escuchar y ver lo invisible vuelto visible. Es una visión rara del mundo invisible, pero que se está poniendo delante de nosotros. Nota conmigo en el verso 6. Un día vinieron. Este no es un día como cualquier otro día. Este no es un día raro. Este es un día normal como cualquier otro día en el cielo, como un lunes, como un martes, como un miércoles, como un jueves en el cielo, donde se nos presentan a nosotros acontecimientos que no solamente ocurren cada 1000 años, sino que ocurren día tras día. Y mira qué dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Este es un término para referirse a los ángeles. Y eso tú lo puedes ver allí en Job capítulo 38, el verso 7. También en Primera de Reyes capítulo 22, verso del 19 al 23. Y en Segunda de Crónicas capítulo 18, verso 18 al 22. Y en el mismo Isaías capítulo 6, el verso 8. Este es un día donde los ángeles se presentan ante la corte celestial, ante el trono de Dios, para recibir orden o encargos divinos, tareas divinas que ellos debían realizar o llevar a cabo bajo la soberanía de Dios. Y ellos tenían que volver y dar o rendir cuenta o reportar. Y nota cómo se incluye esta frase aquí, o cómo el autor nos presenta esta frase: entre los cuales también vino Satanás. Yo sé lo que tú estás pensando, porque yo también estoy pensando lo mismo. Tú me dices que Dios es santo, que no hay ninguna manera en la cual un hombre impuro e inmundo tenga acceso al trono de Dios, tenga acceso al Dios santo. De hecho, ese es el mensaje que nosotros vemos en el libro de Levíticos. Que nunca se ha visto que un hombre inmundo e impuro pueda tener acceso a Dios, sino solamente a través de los sacrificios de expiación que Dios había determinado. Y aquí vemos a Satanás teniendo acceso a la corte celestial, al trono de Dios, a la presencia de Dios en el cielo. Y tú me vas a preguntar: Daniel, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo puede ocurrir esto? Y mi respuesta es: yo no sé, amado hermano. Pero es aquí Satanás. Y esta frase nos da a entender a nosotros que Satanás también es un ser angelical. A pesar del nivel o del más alto nivel que él se encuentra de los ángeles, implica que él es un ser celestial, pero caído. Pero caído. Y vemos que él tiene acceso de volver al trono de la gracia de Dios, no como un hijo, porque él fue echado fuera. Pero veamos, aquí Satanás, volviendo al trono de Dios, algo que ocurre muchas veces. De hecho, la existencia y la persona de Satanás es presentado y es enseñado tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra Satanás literalmente significa el acusador. El término en hebreo significa el adversario, el acusador, el que acusa, el calumniar. Satanás es presentado en nosotros en la Biblia como el diablo, como Lucifer, como Belcebú, como el maligno, como el tentador, como el príncipe de este siglo, como el príncipe de este mundo, como el Dios de este mundo.
como el príncipe de la potestad del aire, como el acusador de los hermanos, la serpiente antigua, el gran dragón, el león que ruge, como el padre de la mentira. Todo eso lo vemos en la Biblia. Y nos preguntamos, ¿qué está haciendo aquí Satanás en este escenario? Y la respuesta la encontramos en su nombre. En su nombre. Su nombre proviene de atacar, acusar y calumniar. Es una referencia a un adversario, a un oponente de un tribunal en una corte judicial. Es una referencia a alguien que hace el papel de un fiscal acusador, que trae acusaciones criminales en contra del demandado. ¿Cuál es el papel de Satanás aquí en el cielo? Satanás aparece como un fiscal acusador que trae acusaciones en contra del pueblo de Dios, en contra de los redimidos de Dios, en contra de los creyentes. Día tras día, a la presencia de Dios en contra de nosotros. De hecho, en Apocalipsis capítulo 2, el verso 10, Él es el acusador de los hermanos. De hecho, en Zacarías capítulo 3, el verso 1, mira que dice el Señor allí: me mostró el sumo sacerdote Josué, al cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Ese es el propósito de Satanás, acusar a los creyentes por sus pecados ante la corte celestial de Dios. Satanás es aquel que nos ensucia de pecado, ensucia nuestra vida de toda contaminación, de toda impureza, de toda inmundicia, para acusarnos delante de Dios. Y nota que Jehová le dice, nota conmigo el verso 7, y Jehová dijo, lo cual indica que el diálogo de la conversación, y se nos explica a nosotros que Dios tiene el control de todo lo que está ocurriendo. Y dijo Jehová: Satanás, ¿de dónde vienes? El propósito es para que Satanás venga. No es que Dios está buscando información que Él no tiene. De hecho, Dios es omnipotente, Él es omnisapiente. Sino es para que Satanás pueda presentar sus acusaciones contra los elegidos en la corte celestial. Es para que Él pueda meter sus evidencias y acusarlos. Esta pregunta manifiesta el propósito de cómo Satanás debe rendir cuenta a Dios, porque Dios lo sabe todo, la eternidad presente, pasada y futura. La actividad de Satanás está tan limitada por el control soberano de Dios, a pesar de que Él tiene acceso y Él anda sobre la tierra y ha convertido de ella su esfera. Pero escucha eso, la tierra está en su dominio, donde Él ronda como un león rugiente, es porque Dios se lo ha permitido. Eso lo vemos en primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. El diablo no está en el infierno. Él está aquí en la tierra creando conflicto, creando distracciones, contaminando a los hombres en el pecado, sembrando herejía, causando división entre las iglesias. Y Él se presenta delante de la corte celestial para acusarlo. ¿Qué está haciendo Satanás en la tierra? Cegándole la mente a los hombres, tergiversando la palabra de Dios, oponiéndose a la obra de Dios, y eso lo vemos hoy en día. Está seduciendo, tentando, guiando, haciendo que pastores, líderes caigan, que se expanda con más frecuencia la falsa doctrina, que se levante persecuciones como hoy en día estamos viendo en contra de la iglesia, engañando a las naciones. El diablo no toma vacaciones ni tiene día de fiesta. Nota conmigo en el verso 8. Dios es el que inicia la conversación, la cual involucra a Satanás en la vida de Job. Esa conversación es la cual conduce a la involucración de Satanás en la vida de Job,
Dios hace la siguiente pregunta. Nota. ¿No has considerado a mi siervo Job? En otras palabras, hey, Satanás, tú no habías pensado en Job. No le había echado un vistazo, no había mirado, no había observado, no había acechado a Job. ¿Escuchaste la descripción que Dios hace en la pregunta, mi siervo Job? Es Dios que le llama a Satanás y se lo chuba a Job, usando este término. Es Dios quien llama la atención de Satanás para que él pueda ver y le presenta a Job como un ejemplo de rectitud. Dios eligió a Job para probarle a Satanás que Job mantendría su fidelidad, su integridad, su devoción, su amor hacia él. Escucha el mismo testimonio que Dios da de Job, de su carácter moral, que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿No te gustaría a ti, amado hermano, amada hermana, que el Señor diga eso de ti? Porque a mí sí me gustaría. Que Él diga así delante de la corte celestial. Aún las palabras de Dios están ahí en el aire cuando ya Satanás hace su ataque. ¿No está conmigo en el verso 9? ¿Acaso temejó a Dios de balde? Es una pregunta retórica que no espera un no como respuesta. Satanás solamente plantea la pregunta, no solamente es para eso, es un doble ataque contra la gloria de Dios, contra la integridad de Dios, contra la gloria de Dios y contra la integridad de Job, alegando que Job servía a Dios por motivaciones y con intenciones egoístas, no por una razón sincera. Es lo que está presentando Satanás, pero también el ataque es hacia la integridad y hacia el carácter y hacia la gloria de Dios. Satanás no cuestiona la integridad de Job, sino mira qué él hace. Él usa todo de una manera y dice que Job servía a Dios por motivaciones hipócritas para servirle a Dios. En otras palabras, ¿tú sabes lo que Satanás está diciéndole al Señor? ¿Tú sabes por qué los hombres te sirven y son devotos a ti? Es porque tú lo bendices. No es que ellos son devotos a ti con un corazón sincero, es porque tú lo bendices, tú haces que le vaya bien. Eso es lo que Satanás está haciendo. Ahora nota conmigo en el verso 10. ¿Cómo Satanás dice? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa? ¿De todo bien? Tú le has puesto un muro de protección a su casa y a todo lo que él tiene. ¿No escuchaste qué acusación hace Satanás en contra de Dios? Tú lo proteges, tú proteges a su familia, tú lo bendices, tú lo libras del peligro. Eso es lo que Satanás le está diciendo a Dios. Nota cómo él dice: al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes ha aumentado sobre la tierra. ¿Está escuchando las artimañas, el plan diabólico, el plan infernal del diablo? Satanás continúa acusando a Dios por darle éxito de todo lo que Job poseía, de todas las bendiciones que eran derramadas sobre Job, de toda la prosperidad que él tenía, de cómo había aumentado sus bienes en la tierra. Tal prosperidad, Satanás ataca. Dice, esa es la recompensa que tú le has dado a Job por su fidelidad. Escucha que dice el verso 11. Cómo Satanás continúa su ataque. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Satanás dice a Dios que actúe en contra de Job. Satanás está tratando de que Dios vaya en contra de él. Dice, oye, pruébalo, ponlo a sufrir, ponlo a coger un poco de lucha, atácalo para que tú veas. Y eso demostraría si Job te sirve genuinamente. Eso demostraría si sus motivaciones son hipócritas o si son egoístas. Satanás está diciendo, oye, pruébalo, ponlo a sufrir. A ver si él no va a renunciar a ti. Recuerda como él dijo, y verás, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La acusación de Satanás es realmente un doble ataque contra Dios, pero también contra Job. Está diciendo, la única razón por la cual Job te sirve es porque tú le pagas, tú lo honras. En otras palabras, tú tienes que pagarles a aquellos que te siguen, a aquellos que son tus discípulos. Tú tienes que darle, tú tienes que bendecirle para que tú recibas adoración, para que tú recibas gloria. ¿Estás escuchando? El mismo término que él usa de maldición en hebreo, esa palabra es barak, que significa tanto bendecir como maldecir. Bendecir, maldecir en abundancia. Y él está usando eso para que Job blasfeme contra él, para que Job maldiga a Dios. Lo cual conlleva que Satanás está teniendo en mente su propósito diabólico. Es diciendo, ponlo a prueba, ponlo a sufrir para que tú veas cómo él te va a maldecir. Ahora, vea conmigo, amado hermano, amada hermana, este versículo 12. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tú tienes, todo lo que él tiene, todo lo que él posee, está en tu mano. ¿Notaste el control soberano? ¿Notaste el control soberano? Como Dios le dice, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no ponga su mano contra él. Dios se mete en el desafío a hacerte el resto del diablo, pero nota el control soberano, como Dios le pone los límites al diablo. El diablo tiene restricciones de llegar hasta nosotros, porque Dios soberano le ha dicho, hasta cierto punto tú puedes llegar. Satanás no puede hacer más de allí, ni más de allá, ni más ni menos que Dios le haya permitido. Y nota cómo dice, y salió delante de Jehová. Satanás sale con el encargo o con la comisión que se le ha dado inmediatamente, con su propósito, sin duda alguna, confiando en sí mismo, como él ha tenido éxito, como él ha tenido mucha ventaja. Él dice, oye, yo he sido exitoso, truqueando, engañando, influenciando y atacando, actuando en contra de los elegidos de Dios, en contra de los escogidos de Dios. Satanás va a actuar de acuerdo a los límites establecidos por Dios. Recuérdate de eso, que Satanás actuará en contra de ti bajo los límites establecidos por Dios. Este punto nosotros lo vemos claro en Lucas capítulo 22, el verso 31. Cuando Cristo está diciendo que Satanás le ha pedido permiso, le ha pedido aprobación. Dice, oye, aválame, autorízame, por favor, a actuar en contra de los creyentes. De manera particular en contra de Pedro. El diablo no puede hacer nada sin que Dios se lo permita, se lo avale, se lo conceda. Y el diablo pide permiso para zarandear a Pedro. ¿Nota qué dijo? El Señor Jesucristo dijo también al Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido permiso para zarandearos como a trigo. ¿Escuchaste cómo él tiene que pedir permiso? También los demonios piden permiso.
Y todo eso nosotros lo vemos en los diferentes versículos. Cómo el Señor tiene el control soberano. En el mismo capítulo 1 del verso 21 del libro de Job, en el capítulo 2 del verso 10, y en Juan capítulo 19, el verso 11, y en Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 13, vemos todo eso, cómo deben de pedir permiso y cómo Dios tiene el control soberano de todo lo que viene a nuestra vida. De hecho, también Cristo fue retado, fue tentado en el mismo desierto por 3 ataques, 3 ofrecimientos satánicos para que Cristo evadiera la cruz. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Cristo le demostró a Satanás que por su obediencia al Padre, él sufriría la cruz. Era mejor que los ofrecimientos que Satanás le ofrecía a través de los atajos para que él lo tuviera en los reinos de este mundo, siendo obediente a Satanás y no a Dios. Permíteme repetirlo de nuevo. Cristo le demostró a Satanás que su obediencia al Padre de sufrir la cruz era mejor que los ofrecimientos y los atajos que le ofrecía a Cristo de que obtuviera el reino de este mundo por medio de la desobediencia al Padre. Ese era el punto de Satanás. Quizás tú dirás y te preguntarás, ¿por qué la soberanía de Dios merece mi confianza, mi adoración, cuando yo soy el candidato elegido para sufrir ataques del diablo? ¿Por qué yo debo mantener mi servicio, mi devoción a Dios? ¿Por qué yo debo de estar firme? Quizás tú estás pensando eso y dices, oye, yo estoy pasando por aflicción, oposiciones, ataques, persecución. Y tú te preguntas eso. Para que mi confianza esté puesta en Dios cuando Él me está haciendo sufrir. Tú quizás te preguntas eso. Amado hermano, aún cuando Dios permita nuestra confianza, nuestra devoción, nuestra fidelidad, nuestra adoración a Dios, debe ser sin cuestionamiento alguno. Job, él estaba siendo perseguido, él estaba siendo atacado, y él en ningún momento cuestionó, no fue por causa del pecado. Quizá ahora mismo tú te encuentras persecución en el trabajo, calumnia de tus familiares, avergonzamiento de tu nombre, quizá que se te culpe de delitos criminales que el diablo Satanás ha iniciado en contra de ti. A pesar de todas sus artimañas que Satanás está usando contra ti en este momento particular, Dios no te ha abandonado. Y es ahí donde la soberanía de Dios merece nuestra adoración, merece nuestra confianza. En los tiempos que parecen que Dios nos está disciplinando, en los tiempos que parecen que, oye, que Dios se ha olvidado de mí, es ahí en el sufrimiento que Dios merece recibir la honra y la gloria y la adoración. Ahora, nosotros acabamos de ver este punto. Acabamos de ver que Él es el candidato elegido por la soberanía de Dios. Acabamos de ver el desafío invisible que involucra al candidato elegido. Hagamos una breve aplicación en este punto particular. Ser el candidato elegido por la soberanía de Dios para sufrir no significa que Dios no es soberano. No significa que el universo es guiado, es dirigido por el diablo Satanás, por su agenda diabólica. Satanás no tiene el control en absoluto de la creación. Todo eso es limitado. Él tiene que pedir permiso a Dios para atacar a los creyentes. Ahora, mira, lo que sí significa
es que Dios es soberano sobre el universo, sobre su creación, sobre todo lo creado. Y Él muchas veces usará al diablo para cumplir sus propósitos divinos en nuestra vida. Habrá tiempo en el cual tú y yo nos vamos a encontrar sufriendo, no por algún pecado que tú y yo hubiéramos cometido. Vamos a estar sufriendo porque estamos discipulando. Vamos a estar sufriendo porque estamos predicando fielmente la palabra de Dios. Vamos a estar sufriendo porque somos devotos a Dios. Porque no hemos vendido nuestras almas, nuestra vida a ese sistema pagano. Nosotros vamos a estar sufriendo porque estamos comprometidos y queremos serle fiel a Dios. Y no queremos dejarlo influenciar de este mundo, de la cosa que este mundo ofrece. Eso es lo que significa. Que nuestra devoción, nuestra confianza y adoración deben ser a Dios a pesar de lo dura, de lo difícil que sea la prueba. Recuérdate que hemos visto el candidato elegido por la soberanía de Dios. Ese fue el primer punto. También vimos en el segundo punto de cómo Dios aceptó el desafío que involucraba al candidato en un desafío invisible y cómo ese candidato ha mantenido su integridad con Dios. Y tú y yo también aún debemos mostrarle que nuestra devoción a Dios es inquebrantable. Así que en el tercer punto del pasaje que yo quiero que vean conmigo es la catástrofe desenfrenada que viene sobre la familia de Job. Él es el candidato elegido por la soberanía de Dios. Es involucrado en un desafío invisible por la soberanía de Dios. Hay una catástrofe que viene sobre la vida de él e involucrando también a su familia. Y por eso es que la soberanía de Dios merece nuestra confianza e integridad y adoración, aun cuando somos los candidatos elegidos por la soberanía de Dios para probarle al diablo Satanás que mantendremos nuestro servicio y nuestra devoción a Dios, que son inquebrantables, son innegociables, aun a pesar de lo duro que sea la prueba, aun a pesar de lo duro que sea el sufrimiento. Así que nota esta catástrofe del desafío que involucra al candidato elegido por la soberanía de Dios, envolviendo esta catástrofe con sus familiares. Este escenario es un poco similar, desde el verso 14 al 21, es un poco similar al versículo 4, donde se nos brindaron las informaciones, preparando un orden de la catástrofe opuesta en contra de las bendiciones que había recibido. Lo cual se nos presenta cómo empezó el ataque de Satanás hacia Job. 4 rápidas calamidades, 4 rápidos ataques en contra de Job. Él destruye su ganado, sus siervos, sus hijos. Y solamente vienen los mensajeros a brindarle o a darle las informaciones de las catástrofes que están ocurriendo, y solamente hay un sobreviviente. En los 4 escenarios, como tú vas a ver conmigo, solamente hay un sobreviviente. Mira qué dice el verso 14-15. Y vino un mensajero. El término significa como un ángel, como un enviado, como un siervo. Y viene este hombre, el primero que viene a reportarle a Job cuando ya el diablo había arremetido en contra de Job. Y oye cómo dice el verso. Y acometieron los sabeos y lo mataron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ese es el primer desastre. El único sobreviviente es el mensajero que viene y anuncia la catástrofe que ocurrió. Viene a decir todo eso. Mira, sus bueyes, sus asnos fueron robados, sus siervos fueron asesinados, fueron ajusticiados por los sabeos, por una tribu árabe
que vivía en una porción sudoeste, en la península de Arabia, en esa región, y nota que dice, arremetieron contra ellos. Aún el primer mensajero no había terminado de hablar cuando llega otro, con otro mensaje, con otra mala noticia para Job, diciendo, Dios permitió que del cielo cayera fuego destruidor, una expresión como de esos rayos, de esos meteoritos que podría yo decir, de esa lluvia de fuego que causó, de ese azufre que cayó, como tú lo ves allí en Génesis capítulo 19, el verso 24, en contra Sodoma y Gomorra. De esa destrucción. Y es algo similar que está diciendo que sucedió. Verso 16. Aún el segundo mensajero, aún no había terminado de hablar cuando llega el otro mensajero con otra mala noticia para Job. De otra desgracia. Los camellos fueron raptados, fueron llevados. Aún todavía este está hablando cuando viene el otro y ya le está dando otra noticia. Aún el tercer mensajero aún no ha terminado de hablar cuando llega otro mensajero a darle otra mala noticia. Y este es un escenario otra vez como en el verso 4, en el cual vemos los anuncios de la catástrofe anteriores. Así como se nos fueron presentando hijos, luego los bueyes, siervos. Aquí vemos cómo fue el orden. Los animales y luego después los hijos. Tú acabas de escuchar, hermano, cómo el diablo arremetió contra Job. Cómo él destruyó a su familia. Cómo él destruyó sus propiedades. Cómo él arremetió contra Job. El diablo piensa y él está diciendo, bueno, yo voy a ganar este desafío, le voy a mostrar a Dios lo contrario. Dios tiene como meta mostrarme de que yo vamos a permanecer fiel, pero yo le voy a mostrar que con este sufrimiento, Job le va a ser infiel y lo va a maldecir. Fíjate cómo dice el verso 18 y 19, que vino un viento y destruyó las paredes donde se encontraban sus hijos, y cayeron y murieron sus hijos. Y nota que dice que la confianza y la integridad de Job fue inquebrantable, aún en el duro sufrimiento, aún en la dura prueba, aún en el duro momento. 4 mensajes catastróficos de las calamidades y el hecho de oír el grito de que sus hijos fallecieron, fueron ajusticiados. Al oír la muerte de sus hijos, él nunca había reaccionado. Y aquí vemos la reacción de Job. Cómo él rasga su manto. Cómo él rasga su manto. Cómo él rasga su manto. Cómo él rompe su vestido. Y él se tira con un profundo dolor. Angustiado. De hecho, nota que dice el pasaje claramente. Entonces se levantó Job, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Escuchaste? Que él, a pesar de todo lo malo que él había escuchado, que le había venido, él adoró. Él glorificó a Dios. Él exaltó a Dios. A pesar de saber de todo lo que estaba ocurriendo. Lo cual nos muestra cómo Job había aceptado la voluntad de Dios, pero cómo él mantenía su devoción, su fidelidad, su adoración al Señor, a pesar de lo dura y difícil que era la prueba. Él le mostró al diablo que la soberanía de Dios merecía nuestra adoración y nuestra alabanza, que son inquebrantables en el duro sufrimiento, en la dura prueba.
El diablo está esperando maldición de Job. El diablo está esperando que él use su lengua para blasfemar en contra de Dios. Decir, mira cuán difícil me ha venido y todo eso es por causa de que yo estoy sirviendo a Dios. Eso es lo que el diablo está esperando. Eso es lo que él está diciendo, vamos, dilo. Y nota que dice el verso 21. Como Job dice, las palabras que Satanás estaba esperando que Job dijera, que el diablo quería escuchar, escucha lo opuesto. Nota que dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Acaba de escuchar cuán adoración dio Job a Dios en la dura prueba. Y nota que dice el autor, y en todo esto Job no atribuyó cosa alguna. De hecho, la mujer de Job sabía que todo esto Dios lo había causado. Nota cómo lo dice en el verso 10 del capítulo 2. En el verso 9, nota que dice, entonces dijo la mujer, ¿aún retienes tú tu integridad, tu devoción, tu confianza, tu adoración, tu servicio a Dios? Eso es lo que la mujer le dice. Vemos cómo la mujer es usada como un micrófono, como una portavoz del diablo. Y nota que dice Job en el verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job contra Dios. Este punto lo vimos bien claro. Cómo Job no atribuyó ninguna palabra en contra de Dios. Él dijo, mira lo que me ha costado servirle a Dios. Miren que yo me he metido por estar sirviendo al Señor. En lugar de eso, él adoró. A un Cristo, cuando él iba a la cruz, ¿sabe qué Jesús dijo? Que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Hermano, esa debe ser nuestra devoción. Esa debe ser nuestra confianza. Esa debe ser nuestra adoración. A pesar de lo duro, de lo difícil que esté pasando en nuestra vida, nosotros debemos adorar a Dios. Quizá tú dirás, ¿por qué la soberanía de Dios merece mi confianza, mi integridad, mi adoración? ¿Por qué la fidelidad de Dios merece eso? Cuando Él ha permitido un desastre, que el banco donde yo tenía mi ahorro quebró, que mi esposa muriera, que mi hijo muriera, o que mi abuela, mi abuelo, mi padre, mi madre, fuera de la cárcel, o mi hermano, que perdí un trabajo, que mi esposa murió en el accidente, o que tú recibas una noticia, oye, mi hija fue violada y fue asesinada. Que un médico hizo una mala práctica médica en el cuerpo de mi madre o en mi propio cuerpo y ahora quedé inválido. Que por una mala práctica médica perdí a mi hijo, perdí a mi esposo. A pesar de lo duro, de lo difícil, de la persecución que se avecina en contra de tu vida, recuérdate de eso, que la soberanía de Dios merece nuestra adoración, nuestra confianza y nuestra integridad. Y nosotros debemos ser devotos al Señor, entendiendo que Él tiene el control soberano de todo lo que está pasando en nuestra vida. Que muchas veces nosotros vamos a sufrir persecución y todo lo demás. Y muchas veces no es por causa del pecado, sino porque Dios está en un desafío, en un reto con Satanás para probarle que nosotros vamos a ser fieles a Él.
para probarle a este mundo que nosotros no nos dejamos arrastrar por el sistema pecaminoso. Recuérdate de eso, hermano. Dios merece nuestra adoración, aun cuando las cosas malas vengan a nuestra vida. Recuérdate de eso, tenlo pendiente, que no hay nada que pase en nuestra vida. De hecho, permíteme concluir haciéndote la siguiente historia verídica. En el 2015, un joven llamado Emmanuel, fue acusado por uno de sus compañeros y él perdió el trabajo. Fue acusado de robo, lo cual provocó que a él lo botaran de su trabajo. Al abuelo de Emmanuel, a él lo asesinaron. De hecho, él fue expulsado de su propia iglesia, donde él ayudaba a su pastor. Su prometida lo abandonó. Y no solo eso. Su madre tuvo el punto de perder una pierna y él mismo se fracturó también una pierna. Y un hermano de él tuvo el punto de perderle un brazo en un accidente. Aún con todas las cosas que le estaban ocurriendo, algún hermano de la iglesia, sabiendo de que ya lo habían expulsado, sabiendo de todo lo que le había pasado, algunos tenían en mente, mira todo lo que le ha pasado. Ay, eso era porque él estaba en pecado. Perdió el trabajo, perdió liquidación, perdió todo. Y para colmo le pasa esto, le pasa lo otro. Cuando algunos van a decirme, hermano, mira, a ver, confiésate. A ver, es lo que le dice a sí mismo. El Señor dio y el Señor quitó, y su nombre debe ser bendecido. Nada pasa, y nada ha pasado en mi vida sin que Dios lo permita. Yo estoy confiado en Él, porque quien me sostiene es la mano del Eterno. Y todo aquel que iba donde Emmanuel salía edificado. Recuérdate de eso. La soberanía de Dios merece nuestra confianza, aun cuando somos los candidatos elegidos para sufrir desastre en nuestra vida. Es para probarle a Satanás y a este mundo que nosotros mantendremos nuestro servicio y nuestra fidelidad a Dios de una manera inquebrantable, a pesar de lo dura y de lo fuerte, de lo catastrófica, de lo tediosa que pueda ser la prueba que venga en nuestra vida. Oh Señor del cielo, te damos gracias porque tú eres el Dios soberano, quien tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida. Rogando, Dios del cielo, que tú consueles a cada uno de los hermanos, que al escuchar esta tu palabra, que ya la han escuchado, puedan recordar esto, que debemos adorarte en los momentos difíciles, así como en los momentos no difíciles. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir, luchar con nuestro capitán, en la constante lid seguir sin vacilar y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano,
con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributar, pues ya los suyos gozan de su plenitud y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Hemos llegado al final de este culto. Qué bendición. Gracias al Señor por habernos dado una oportunidad más de glorificar su nombre. Gracias por la predicación de su palabra. Yo creo que muy oportuna, muy necesaria para el momento en que estamos viviendo. Vamos a continuar meditando en lo que hemos escuchado en esta noche. Vamos a aprender de este mensaje. Vamos ahora a tener un tiempo de oración. Padre, gracias porque en tu bondad, en tu misericordia, en tu soberanía, tú nos has permitido rendir este culto. Realmente deberíamos estar reunidos en un mismo lugar, pero estamos en circunstancias especiales en todo el mundo y eso no escapa de tu soberanía. Señor, estamos en medio de una guerra espiritual y todo lo que está sucediendo en el mundo es parte de un plan y estamos inmersos en esa guerra. Ayúdanos a tener conciencia de ello, a no ser ignorantes y a usar las herramientas que tú has provisto por medio de tu Santo Espíritu. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por tu divino poder. Que usemos armas espirituales en esta guerra espiritual. Tenemos la victoria asegurada en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.